Hola, muy buenas tardes. Hace apenas 4 días, realmente 4 días, los problemas de la salud mental, eran prácticamente un tabú. No se podía hablar de ellos o no se quería hablar de ellos. La cosa ha cambiado y por eso hoy vamos a hablar en este programa, en Guadalajara Opina, en Guada TV Media, vamos a hablar precisamente de salud mental, de lo que hay alrededor, de lo que sí se debe saber, de las alarmas y de todo lo que nos interesa conocer sobre los problemas de salud mental. Y tenemos a 3 expertas, 3 psicólogas con las que vamos a compartir este programa de Guadalajara Opina en Guada TV Media. Con Paula Peña García. Paula, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y gracias por estar con nosotros. Con Celia Moreno de Cástulo. Celia, igualmente, muchas gracias. A ti. Y con Edurne Esteban, oye, el apellido lo he dicho bien. Que ya es veterana porque estuvo con nosotros el día que debatíamos la situación del acoso escolar. Edurne, muchas gracias por volver a estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Las 3 son psicólogas y además integrantes del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional de Educación y Asistencia aquí en Guadalajara. Para el que no lo sepa, el Servicio de Psicología Aplicada es como una clínica universitaria, básicamente, que dedica su actividad a la intervención psicológica individual y a la grupal, y tanto la parte docente como la de clínica, ¿no? Dentro del ámbito de la psicología sanitaria. Contando para ello con 2 ubicaciones en la ciudad de Guadalajara que les permiten dar la mejor atención a los usuarios. ¿No me he equivocado nada más por ahora? Nada, perfecto. Pues a las 3 reitero, muchas gracias y bienvenida. Y lo decía al principio, hace nada, prácticamente 4 días, no se podía o no se quería hablar de este tema de salud mental. ¿Por qué? Bueno, antes era un tabú hablar de salud mental, teníamos muchos mitos acerca de la salud mental, el tratamiento de la salud mental era complicado. Hoy en día no tenemos ese problema, de hecho tenemos un boom ahora mismo de hablar de salud mental bastante importante. Ahora tendríamos que revisar en qué términos hablamos y si todo vale hablando de salud mental. Pero ¿por qué no se hablaba antes? Quizá era por desconocimiento, miedo o falta de información, me atrevería yo a decir. ¿Algo de vergüenza quizá? Mucha. Incluso también, sí. Al final puede también estar relacionado con aspectos personales o familiares que pueden tocar en puntos sensibles de cada persona y eso yo creo que también puede influir. Pero fíjate que ahora mismo hay gente que viene a terapia y nos dice, yo esto no lo cuento, yo esto no se lo digo a nadie, porque no me parece que esté mal, pero tampoco creo que sea una cosa que tengo que contarle a todos mis allegados, porque al final todos conocemos a alguna persona que tilda de algo cuando alguien va al psicólogo. Entonces yo creo que es algo que evidentemente ha cambiado, pero aún quedan como esos matices que te sueltan al día a día terapia y dices, ostras, aún quedan cosas... El camino que recorrer. Sí. Hablar en redes es muy fácil en salud mental, pero luego admitir que somos consumidores o usuarios de salud mental o de ir a consulta o a terapia todavía cuesta un poquito. Vamos mejorando, pero todavía cuesta un poquito. O sea que sí que hay ese tabú todavía, a pesar de este boom que comentabas al principio. Sí, yo creo que las redes sociales han hecho que se pueda hablar, pero siempre desde un tema más impersonal, ¿no? Es muy bueno cuidarse, la salud mental es necesaria, los recursos son necesarios. Desde ese plano sí que ha habido más movimiento. En cuanto al reconocimiento, vamos poco a poco. Es verdad que la gente joven va mejorando estas medias, pero gente a lo mejor de ya mediana edad o edad más avanzada todavía le sigue costando esto de ir a terapia o reconocer que va a terapia. O sea que esto es como cuando uno dice, tengo un amigo al que le ha dejado la novia, ¿qué puede hacer? Y es él al que le han dejado la novia, eso ¿no? Eso es. O sea, hablamos en tercera persona para que nos den consejos útiles, pero no diciendo que somos nosotros, algo parecido. Sí, algo parecido. Claro, es que al final hay gente que va a terapia porque le ha dejado la novia. Quiere decir que a lo mejor decir voy a terapia porque me ha pasado algo que todos podríamos considerar súper grave, es algo más aceptado, pero cuando son cosas que podrían ser como más cotidianas, creo que la gente ahí es un poco más reticente al decir voy por una cosa que otra persona puede juzgar, que no es para tanto, que oye, esto ya lo vas a superar tú, que esto yo lo he pasado en mi vida y no me ha supuesto nada. Entonces ese tipo de cosas yo creo que influyen en que la gente no lo haya normalizado y entonces no hablen de terapia. Ese prurito machito, ¿no? De que, hombre, tienes que pasarlo... De hecho, hay una población bastante interesante que viene a terapia por rupturas. Sí, y masculina, me refiero. Masculina. Sí, que es como el detonante de después de mucho tiempo he roto mi relación y vengo a terapia. Que luego miras un poco y hay muchas más cosas debajo que solo la ruptura. Pero sí.
aunque nos cueste un poquito, sí que van a terapia por estos motivos. Pues que cueste que lo había puesto como ejemplo, porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Sí, sí. No sabía que tenía tanta trascendencia. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, el tema sí que es cierto que ahora se puede hablar porque en la edición inaugural de la apertura del curso de la UNED en Guadalajara, que corrió a cargo de una querida y admirada periodista de Guadalajara, Lorena García, iba precisamente sobre esto, ¿no? Sobre lo que se hacía antes o no se hacía ahora. Ahora, ¿tú crees que nos pasamos o no? Yo creo que hay que tener cuidado con cómo se tratan determinados temas. Hemos puesto un filtro muy rosa para determinados temas, ¿no? Todo es maravilloso, todo depende del entusiasmo de cada uno, si le sonríes al día te sonríe, y cuidado que eso no es salud mental. Eso es un optimismo a veces un poco vacío que le falta base. Ahora se puede hablar, tenemos un montón de redes o de centros de difusión donde podemos y hay espacios para hablar de salud mental, pero deberíamos tener cuidado cómo se abordan los temas, porque a veces o se dulcifica mucho o muchas veces no se dicen cosas basadas objetivamente en datos reales. Entonces, cuidado donde consumimos esa información, eso me atrevería a decir. Yo creo que hay publicaciones, incluso desde libros hasta artículos, hasta redes sociales en general, que al final dejan un mensaje que posiciona mucho en la persona la culpa de su proceso, ¿no? De estos son los tips para mejorar en este aspecto. Y al final, lejos de que la persona pueda leer eso y sentirse un poco validada, un poco sin culpa, al final ven que eso no le está sirviendo a ellos y se sienten aún más culpables porque dicen, madre mía, si me están diciendo que esta es la guía con la que todo el mundo le está yendo bien y de repente lo estoy intentando con todo lo que puedo y no me está surtiendo efecto. Entonces, hay un problema luego en cómo nos responsabilizamos por nuestros propios procesos y nuestras propias cosas cuando no hemos acudido a lo mejor a un profesional, o ya no a un profesional de la salud mental, sino a alguna persona que nos pueda apoyar, o si lo necesitamos al médico. Pero creo que ahí muchas veces hay esos problemas de que se posicionan las cosas, se habla de ellas, pero no siempre se habla bien y claro, pues luego surgen otros problemas añadidos. Y un poco en la línea de lo que comenta Celia, también se pierde mucho de vista el contexto laboral, el contexto económico, el contexto sanitario, el contexto familiar, incluso también en algunas situaciones, y al final cuando perdemos ese punto de vista nos centramos exclusivamente en lo que comenta Celia, vale, ¿qué puedo hacer yo para que mi problema mejore? Y obviamente hay muchos pasitos que es necesario ir dando, pero no nos podemos olvidar de esa otra parte. Es que imagino que lo que no hay es que funciona absolutamente para todos igual, claro. ¿no? Porque no somos todos iguales. Claro. El medicamento milagro no existe. Claro, los 4 pasos de si te sientes mal, haz esto y esto, tampoco. Tampoco. Eso es. Claro. Es lo que quieren decir al final mis compañeras, que cada caso es único, cada caso tiene una casuística que hay que analizar, hay que ver y el tratamiento en cada caso será diferencial, aunque hay cosas que evidentemente pueden venir bien, como claro, preventivas, sí. Pero no son la panacea. Ni mucho menos. Sí, porque además nosotros no somos todos iguales tampoco. No, ni las circunstancias, ni a nivel individual cada uno, ¿no? Claro. Eso es. Nuestro entorno no tiene por qué ser el mismo y no podemos tener los mismos estresores o desencadenantes o mantenedores del problema por el que acudo a terapia. Que el motivo de consulta normalmente es diferente al que luego abordamos. Pero vosotros también es otro tema. El primer mensaje que tenemos que trasladar cada uno es un mundo en sí mismo y hay que tratarle individualmente las consecuencias, sus orígenes, etcétera, etcétera. Que los tratamientos milagros estos de haz todo así, eso no existe. No. Primera lección que extraemos hoy de aquí. Bueno, por sacar algunos temas específicos de cifras, datos, para empezar a... según los datos que yo he recuperado, decía, 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún tipo de problema mental, de salud mental. Comportan alteraciones considerables del pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento. Hay muchos tipos diferentes y el mismo puede afectar de diferentes maneras a determinadas personas. Existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, eso es uno de los temas que abordaremos, y la mayoría de las personas carecen de acceso a una atención eficaz. Otro de los temas que también abordaremos grande, ¿no? Si queréis empezamos por uno de ellos. Vale, decías 1 de cada 8 podemos tener problemas mentales. Es que entendemos a veces problema mental como una patología crónica muy grave. Y lo que comentabas, alteraciones en el estado emocional, en el comportamiento.
es que son muy normalizados. Es que ahora, si nos ponemos a pensar, ¿quién no tiene a su alrededor a alguien que tenga sintomatología ansiosa, depresiva, problemas de sueño, adicciones? Y cuando hablo de adicciones, hablo de adicciones a cualquier sustancia, pero adicciones a internet, al móvil, a tecnología, a apuestas, a la lotería, ahora que viene Navidad. Entonces, claro, 1 de cada 8... Me parece hasta pocos. Eso es. Si es adicción al móvil, me parece hasta pocos, claro. Eso es decir, es que salud mental, o sea, al final este tipo de alteraciones es bastante común. Bueno, dejo hablar a mis compañeras por si quieren decir algo más, que luego voy al siguiente, claro. Sí, no, yo creo que también España está en uno del ranking en uso de benzodiazepinas, de ansiolíticos, de Europa. Creo que es evidente que los problemas de ansiedad los vemos cada vez más en consulta, es una de las cosas que más vienen, con las que lo primero cuando te dicen ¿por qué vienes? Casi siempre es, al menos en mi caso, es casi siempre ansiedad o las ramas de la ansiedad, fobias, insomnio, toda esa parte. Entonces, claro, si sumas el dato que nos comentas con el uso de psicofármacos, pues nos sale que evidentemente hay muchos signos de que están pasando muchas cosas. Hay muchas, o sea, creo que hay muchos orígenes de eso, que luego también como que se posiciona sobre una cosa, todo esto ha pasado solo por el COVID, todo esto ha pasado por... Y al final hay muchas cosas, pero es verdad que no me parece un dato tan sorprendente 1 de cada 8 para nada, ¿eh? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. A lo mejor colaboración con la que tratamos, nosotros nos parece que es mucho más, ¿no? Sí, Claro, que posiblemente estamos también un poco sesgadas. Sí, ya, Pero- eso es verdad, porque vemos todo el día. estamos todos los días viendo. Nosotros trabajando con eso. Cuando se habla de salud mental se habla de muchos asuntos muy diversos, patologías diferentes y problemas diferentes. Aún persiste en el estereotipo de lo hemos pasado por encima al principio, vaya abogada, esto lo hemos pasado siempre y sin ningún problema, no hemos tenido que ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni tomar nada, ¿no? ¿Eso sigue existiendo todavía? Sí, hay un sector de la población que sí sigue pensando que una ruptura, un estrés laboral, son cosas como muy delimitadas que tienen solución sin necesidad de acudir a un profesional. El problema es lo que decía un poco antes Paula, cuando perdemos de vista el contexto, es que a lo mejor no es un estrés laboral, es que es ¿por qué tengo estrés laboral? ¿Es simplemente el foco en el trabajo? ¿O es que mi vida está ahora mismo un poco inestable y cualquier cosa me provoca ese estrés que se puede cronificar en ansiedad, en problemas de sueño, en estado de ánimo más bajo? Entonces sí, hay una parte de la gente que diría, si te ha dejado el novio o la novia, te han despedido, esto es cuestión de tiempo. Pero es que a veces no. Es que a veces no hacer nada no soluciona. Lo de deja pasar el tiempo pondrá cada uno, lo cura todo. o lo deja todo, o lo pone todo en su lugar. A veces el tiempo solo empeora, ¿eh? Y solo cronifica, y cuando llegan luego a terapias es más complicado luego trabajar, porque hay muchas más ramas que se hubieran dejado mucho antes. Efectivamente, además, aparte de un poco tener en mente todos esos juicios a nivel de, jope, ¿cómo vas a ir al psicólogo si te ha dejado tu pareja? Es que eso también lo vemos en los propios pacientes. Entonces, eso es algo que es necesario trabajar, porque ese juicio emocional del que hablaba un poco, es necesario destruirlo y tirarlo abajo, porque si no, no se puede ir avanzando en todo el proceso terapéutico. Entonces, a donde voy es que ya no solo lo vemos como en población general, sino en toda aquella, no en toda, pero en algunas personas que también acuden a terapia, que ya se ven muy desbordadas y con muchísima dificultad para llevar esa situación en el día a día, y ya como lo toman un poco como, venga, la última opción, voy a la terapia porque me lo han recomendado, creo que me puede venir bien, pero sigue presente ese juicio de, no sé por qué estoy aquí si realmente esto es una bobada. O esto es una tontería. O sea, no solo el ajeno, sino el propio interesado también. Sí. Y que antes se pasaban esas cosas sin ir a terapia, sí, porque quizás no había tanto, la terapia no era algo que se recomendase, no había tantos terapeutas, o sea, ni siquiera había tantos psicólogos como hay ahora, no había tantos recursos, se pasaba, pero ¿cómo se pasaba? Quiero decir que muchas veces la cuestión es no pasarlo tan mal. Es ayudar a la persona que lo pueda llevar mejor, a que no le genere un montón de consecuencias. ¿Que tienes estrés laboral y lo pasas? Quizás sí, no todo el mundo, es cierto, pero quizás lo pasas. Pero tienes que pasar por insomnio, por no comer, porque se te caiga el pelo del estrés, por estar súper irritable. Es decir, hay muchas cosas que se pasan, pero lo que intentamos es minimizar ese malestar y las consecuencias que pueda haber más allá, pues con tu red de apoyos, que al final tú estás más irritable y entonces empiezas a dañar las relaciones con los otros. Vale, lo has pasado, pero al final eso van teniendo consecuencias que, aunque no parezca una cosa súper inmediata de me ha pasado esto mientras tenía estrés y me ha cambiado la vida, son cosas que
¿Que a qué precio al final? Es decir, porque al final eso, un estrés continuado, aunque puede acabar en mucha otra sintomatología, como decía Celia, ya no solo insomnio, sino problemas relacionales, o que un día estalles, efecto ya presión, un día estalles en el trabajo y te vayas a la calle porque le has dicho a tu jefe algo que no debes. Ay, y que, bueno, te han despedido, no pasa nada, no, vamos a hurgar, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Todo esto que hay detrás. Entonces, bueno, hay muchas cosas que normalizamos que no deberían ser normales. O sea, que normalicemos que todo el mundo tiene ansiedad o que todo el mundo vamos corriendo a los sitios o que no tenemos tiempo para tener actividades gratificantes o tiempo libre, no es algo que debiéramos normalizar. Efectivamente, o que necesitemos una pastilla para ir a dormir porque si no, no descansamos bien 7 u 8 horas al día. Son cosas que están muy normalizadas, pero realmente no deberían estarlo. Uy, nos asustaría si vais preguntando quién toma psicofármacos a vuestro alrededor, os sorprendería la cifra. Me ha sorprendido la cifra que ha dicho Celia cuando ha dicho la cantidad has dicho la medicina, no la recuerdo. Benzodiazepinas, ha dicho. Sí, los ansiolíticos. Los ansiolíticos, efectivamente. Hablabas de como que era como muy habitual, como las aspirinas prácticamente. Yo es que lo que veo, o sea, yo creo que eso estamos de acuerdo. Es que ya no pasan ni por unidad de salud mental, ni por psiquiatra, ni por psicólogo. Muchas veces van al médico de cabecera, no puedo dormir, me siento mal, estoy triste, toma. Entonces, claro, es como la solución a muy corto plazo, que no es solución, porque la pastilla mejora en cuanto que da un empujón a nivel pues eso, químico y neurológico, pero el problema que te ha llevado ahí sigue estando. La pastilla no soluciona problemas personales. Bueno, habías dejado hablar a tus compañeras y querías sacar otros temas, aprovecha que es el momento. Claro, no, es que claro, decías, aparte uno de los temas que decías es el acceso, es decir, antes decía Celia, somos mucho más psicólogos, sí, a nivel privado. A nivel público, los ratios de acceso al PIR, que es el examen que da acceso igual que el MIR, a los psicólogos al sistema de salud mental, al público, eso es, van aumentando muy poquito a poco, a cuentagotas. Entonces, hay pocos psicólogos en la sanidad pública. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que accede tiene unas listas de espera de 3, 4 meses para su primera visita y luego de seguimiento cada mes, a veces media hora, 40 minutos. Para una persona que esté en un estado grave, es muy poco. Y benditos son los que tengan recursos para pagar su terapia privada. Pero ¿y quién no? Estamos dejando un montón de población fuera de los recursos. Entonces es preocupante cuanto menos. Y los recursos de los psicólogos clínicos que están dentro del Sistema Nacional de Salud, claro, si yo tengo que ver a 10 personas al día y a ti te veo una vez cada 3 meses, es que es muy probable que ni siquiera pueda llevar bien tu caso, porque es que he visto a otras 100 personas entre la primera vez que te vi y ahora, y también eso es algo, tenemos que tener en cuenta que también los profesionales llegan hasta donde llegan, porque es que la demanda es muy alta, las plazas no aumentan tanto, eso han aumentado un pelín estos últimos años, sí, han subido unas 20, Fíjate, una cosa así para toda España, o sea, hablo de España. Entonces, creo que al final también, tanto por parte de que no se puede acceder o cómo se accede, los profesionales se les pone muy difícil hacer una atención pormenorizada, evaluando todo lo que hay que evaluar, teniendo en cuenta todas las variables, porque al final para conocer a una persona y todo hace falta mucho tiempo, hace falta mucha dedicación y mucho trabajo al final inmersivo en esa persona, y al final yo creo que hay personas que se quedan a veces decepcionadas de su contacto que tienen con salud mental por esto, porque no es problema ni del profesional ni de la persona, es del sistema. Y al final creo que eso hace flaco favor para la salud mental, porque yo voy al psicólogo, me encuentro en una situación que no me gusta, una persona que me ve media hora y la vuelvo a ver dentro de 3 meses, prácticamente ni se acuerda de mí porque le tengo que repetir las mismas cosas, porque claro, es que han pasado cientos de personas por sus manos, y entonces yo digo, esto no me sirve para nada. Y entonces digo, yo esto lo rechazo porque no me parece que sea algo que ayuda a nadie, y entonces ahí empezamos con el bucle de los psicólogos no sirven para nada, solo se habla, y es como, no, es que los procesos terapéuticos requieren tiempo, dedicación, y lo que decía Celia, hay muchos profesionales de la salud pública que están huyendo casi, porque se sienten colapsados y porque no pueden hacer los procesos terapéuticos como les gustaría o como han aprendido a hacerlos. Claro. Por el sistema, por el tiempo que Una tiene. de las quejas que suelo escuchar yo es que la privada no es barata. No lo es. No lo es. O sea, y no todos se lo pueden permitir. Eso es. Es decir, la privada no es barata. Es cierto que, como cualquier profesional autónomo, tiene sus gastos, evidentemente, no es porque el psicólogo sea un dentista ahora o cosas de estas, es decir, pero hay materiales, hay formación.
Pero es caro, y es verdad, y es caro y hay gente que no tiene recursos para asumirlo, es lo que decíamos antes. Entonces, mucha parte de la población se queda fuera del acceso a recursos psicológicos, y es una pena porque dentro del ecosistema de salud, la salud mental es un pilar súper importante. Sí. Es que si la cabeza no funciona bien, es que lo demás deja de funcionar, es que ya sabemos que mente y cuerpo están relacionados, no podemos cortar cabeza y decir lo que pasa aquí arriba no influye abajo. Entonces, somatizamos, enfermamos, y ahí hay un peso de salud mental muy importante. Entonces, estamos atendiendo a la salud a medias. O sea, ¿cuántas veces no os han cancelado una sesión por decir, no me acordaba que tenía dentista, entonces te cancelo a ti porque tenía dentista? Entonces ahí ves claro el peso que tiene una cosa y la otra, que no digo que el dentista no sea algo importante, evidentemente sí, que lo es. Pero ahí se ve cómo al final quedan cosas, porque son pequeñas muestras que tú ves con tus propios pacientes, con los que ves regularmente, y al final la salud mental parece que está en un segundo, tercer, cuarto plano, pese a que te lo puedas permitir, porque el dentista también te va a costar dinero, y al final se queda un poco por debajo. La conclusión que hemos llegado es que curarse uno solo no se cura. No, es muy complicado, es muy complicado. A ver, yo soy partidaria de que hay un porcentaje muy importante de resiliencia, es decir, es verdad, porque es verdad que como nosotros trabajamos esto todo el día, pues lo que ves son cosas normalmente de gente que no puede sola y necesita un poco un guía, una persona que le acompañe en su proceso. Pero es verdad que el grosso de las personas, normalmente de las situaciones, salen con sus propios recursos. Lo que pasa es que hay un porcentaje que no, y ese porcentaje podemos ser cualquiera de nosotros en diferentes momentos. Es decir, yo me puedo pasar 30 años de mi vida saliendo con mis propios recursos, y que hay una cosa que en esa no. Bueno, en un momento esté más vulnerable por el motivo que sea, o no tenga herramientas para afrontar esto que me ha pasado porque no me había pasado antes. Entonces yo llevo viviendo normativamente mucho tiempo, muchos años, y de repente pasa algo que me desestabiliza. ¿Eso significa que soy peor ahora? No. Es que yo pongo muchas veces el mismo ejemplo, es como si tú hubieras aprendido a utilizar un martillo y estuvieras todo el día con tu martillo, y mientras, oye, tienes clavos, el martillo va fenomenal. Ahora, de repente te viene un tornillo y dices, tú, es que con el martillo no funciona, necesito un destornillador. ¿Quién me da el destornillador? Pues a veces necesitamos aprender herramientas nuevas, y no las necesitábamos antes pues porque no había surgido esa ocasión. Llega un momento en el que necesito una herramienta nueva y si me la brindan y la aprendo, pues ya no necesitaré más, ya tendré más herramientas para hacer frente a lo que venga. Bueno, nos queda muy poco tiempo para llegar al descanso, pero voy a plantearos un tema que me parece amplio e importante, y lo empezamos ahora y lo continuamos después, ¿no? Bueno, doy por hecho que las personas con salud mental son un pelín más vulnerables que los demás. ¿Saben que tienen problemas? O muchos todavía no lo saben. ¿Saben que deben pedir ayuda o lo ignoran? ¿Saben dónde pedirla y cómo pedirla? ¿O esto todavía no se sabe? ¿Las familias les hacen caso, les apoyan, o les miran como diciendo qué raro eres, hijo, y pasan de ti? No sé, es un planteamiento muy genérico. Claro, todo. Es que hay de todo. Hay patologías en las que hay una desconexión con la realidad, entonces darse cuenta y ser conocedor y responsabilizarse del problema es complicado, y hay otras que no. Hay otras que desde el principio alguien se empieza a percibir más cansado, más triste, más ansioso de lo habitual, y rápido pide ayuda. Y ahora es verdad que hay en contextos, depende de tu entorno o tu contexto, que son los propios familiares o amigos los que dicen, oye, es que yo voy a terapia y me fue fenomenal, o me ha ido fenomenal. Es decir, entonces, es que claro, antes has dicho, 1 de cada 8, es que en 1 de cada 8 hay tantas patologías tan dispares, o hay problemas de salud mental tan dispares, que habría que diferenciar cada caso. Entonces no se puede dar una respuesta así como muy concreta, la verdad. Es muy difícil. Es muy difícil, y depende de cada caso, depende de cada persona y también de cada problemática. Claro, al final, y depende de la personalidad, es decir, yo puedo ser una persona que le cuesta muchísimo pedir ayuda, claro, y me estoy viendo que me voy para abajo y que me estoy encontrando mal, y no voy a ceder y no lo voy a decir, y hay otras personas que en cuanto se notan algo, de hecho, corren a por ello porque les desregula muchísimo, y entonces piden la ayuda. Pero es verdad que, claro, es que hay tantas ramas tan diferenciales en ese sentido. A mí sí que me ha sorprendido que desde, por ejemplo, otros profesionales, trabajadores sociales, médicos de cabecera, sí que es más habitual, yo creo que antes, el hecho de que te venga una persona y te diga, no, mi médico me ha recomendado venir, mi trabajador social, la orientadora del colegio me ha dicho, eso ya, yo sí que creo que es algo que está mucho más normalizado, porque muchas veces las personas no saben a dónde acudir, sobre todo es llamativo que las personas mayores suelen acudir al médico de cabecera, que es donde han ido siempre. O urgencias en algunos casos.
que también suele ocurrir con algún ataque de ansiedad, que también tiene síntomas y son como mucho más sonoros, llama mucho la atención y eso hace que nos asustemos con mayor facilidad. Entonces también en algunas ocasiones acudimos a urgencias por ellos y nos dicen, oye, que esto resulta que es ansiedad. Entonces ahí ya dices, ostras, pues voy a ir al psicólogo, que puede ser el profesional que me ayude con este problema. Sería interesante llamar a alguien de urgencias para decir cuántos ataques de ansiedad a la semana están confundiendo con infartos. Los usuarios se suben con sintomatología pensando que es un infarto y es como, no, es ansiedad. Pastillita debajo de la lengua y de aquí a ahora empezamos a buscar otras opciones. Bueno, paramos aquí un momento, vale. Vamos al interludio publicitario y enseguida volvemos. Volvemos enseguida. Hola, muy buenas tardes. Hace apenas 4 días, realmente 4 días, los problemas de la salud mental, eran prácticamente un tabú. No se podía hablar de ellos o no se quería hablar de ellos. La cosa ha cambiado y por eso hoy vamos a hablar en este programa, en Guadalajara Opina, en Guada TV Media, vamos a hablar precisamente de salud mental, de lo que hay alrededor, de lo que sí se debe saber, de las alarmas y de todo lo que nos interesa conocer sobre los problemas de salud mental. Y tenemos a 3 expertas, 3 psicólogas con las que vamos a compartir este programa de Guadalajara Opina en Guada TV Media. Con Paula Peña García. Paula, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y gracias por estar con nosotros. Con Celia Moreno de Cástulo. Celia, igualmente, muchas gracias. A ti. Y con Edurne Esteban, oye, el apellido lo he dicho bien. Que ya es veterana porque estuvo con nosotros el día que debatíamos la situación del acoso escolar. Edurne, muchas gracias por volver a estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Las 3 son psicólogas y además integrantes del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional de Educación y Asistencia aquí en Guadalajara. Para el que no lo sepa, el Servicio de Psicología Aplicada es como una clínica universitaria, básicamente, que dedica su actividad a la intervención psicológica individual y a la grupal, y tanto la parte docente como la de clínica, ¿no? Dentro del ámbito de la psicología sanitaria. Contando para ello con 2 ubicaciones en la ciudad de Guadalajara que les permiten dar la mejor atención a los usuarios. ¿No me he equivocado nada más por ahora? Nada, perfecto. Pues a las 3 reitero, muchas gracias y bienvenida. Y lo decía al principio, hace nada, prácticamente 4 días, no se podía o no se quería hablar de este tema de salud mental. ¿Por qué? Bueno, antes era un tabú hablar de salud mental, teníamos muchos mitos acerca de la salud mental, el tratamiento de la salud mental era complicado. Hoy en día no tenemos ese problema, de hecho tenemos un boom ahora mismo de hablar de salud mental bastante importante. Ahora tendríamos que revisar en qué términos hablamos y si todo vale hablando de salud mental. Pero ¿por qué no se hablaba antes? Quizá era por desconocimiento, miedo o falta de información, me atrevería yo a decir. ¿Algo de vergüenza quizá? Mucha. Incluso también, sí. Al final puede también estar relacionado con aspectos personales o familiares que pueden tocar en puntos sensibles de cada persona y eso yo creo que también puede influir. Pero fíjate que ahora mismo hay gente que viene a terapia y nos dice, yo esto no lo cuento, yo esto no se lo digo a nadie, porque no me parece que esté mal, pero tampoco creo que sea una cosa que tengo que contarle a todos mis allegados, porque al final todos conocemos a alguna persona que tilda de algo cuando alguien va al psicólogo. Entonces yo creo que es algo que evidentemente ha cambiado, pero aún quedan como esos matices que te sueltan al día a día terapia y dices, ostras, aún quedan cosas... Hay camino que recorrer. Sí. Hablar en redes es muy fácil en salud mental, pero luego admitir que somos consumidores o usuarios de salud mental o de ir a consulta o a terapia todavía cuesta un poquito. Vamos mejorando, pero todavía cuesta un poquito. O sea que sí que hay ese tabú todavía, a pesar de este boom que comentabas al principio. Sí, yo creo que las redes sociales han hecho que se pueda hablar, pero siempre desde un tema más impersonal, ¿no? Es muy bueno cuidarse, la salud mental es necesaria, los recursos son necesarios. Desde ese plano sí que ha habido más movimiento. En cuanto al reconocimiento, vamos poco a poco. Es verdad que la gente joven va mejorando estas medias, pero gente a lo mejor de ya mediana edad o edad más avanzada todavía le sigue costando esto de ir a terapia o reconocer que va a terapia. O sea que esto es como cuando uno dice, tengo un amigo al que le ha dejado la novia, ¿qué puede hacer? Y es él al que le han dejado la novia, eso ¿no? es, eso es. O sea, hablamos en tercera persona para que nos den consejos útiles, pero no diciendo que somos nosotros, algo parecido. Sí, algo parecido. Claro, es que al final
Hay gente que va a terapia porque le ha dejado la novia. Quiero decir que a lo mejor decir voy a terapia porque me ha pasado algo que todos podríamos considerar súper grave, es algo más aceptado, pero cuando son cosas que podrían ser como más cotidianas, creo que la gente ahí es un poco más reticente al decir voy por una cosa que otra persona puede juzgar, que no es para tanto, que oye, esto ya lo vas a superar tú, que esto yo lo he pasado en mi vida y no me ha supuesto nada. Entonces ese tipo de cosas yo creo que influyen en que la gente no lo haya normalizado y entonces no hablen de terapia. Ese purito machito, ¿no? De que, hombre, tienes que pasarlo... De hecho, hay una población bastante interesante que viene a terapia por rupturas. Sí. En masculina, me refiero. Masculina. Sí, que es como el detonante de después de mucho tiempo he roto mi relación y vengo a terapia. Que luego miras un poco y hay muchas más cosas debajo que solo la ruptura. Pero sí. Aunque nos cuesta un poquito, sí que van a terapia por estos motivos. Pues que cueste que lo había puesto como ejemplo, porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Sí. No sabía que tenía tanta trascendencia. Sí. Bueno, por ejemplo, el tema sí que es cierto que ahora se puede hablar porque en la lección inaugural de la apertura del curso de la UNED en Guadalajara, que corría a cargo de una querida y admirada periodista de Guadalajara, Lorena García, iba precisamente sobre esto, ¿no? Sobre lo que se hacía antes o no se hacía ahora. Ahora, ¿tú crees que nos pasamos o no? Yo creo que hay que tener cuidado con cómo se tratan determinados temas. Hemos puesto un filtro muy rosa para determinados temas, ¿no? Todo es maravilloso, todo depende del entusiasmo de cada uno, si le sonríes al día te sonríe, y cuidado que eso no es salud mental, eso es un optimismo a veces un poco vacío que le falta base. Ahora se puede hablar, tenemos un montón de redes o de centros de difusión donde podemos y hay espacios para hablar de salud mental, pero deberíamos tener cuidado cómo se abordan los temas, porque a veces o se dulcifica mucho o muchas veces no se dicen cosas basadas objetivamente en datos reales. Entonces, cuidado donde consumimos esa información. Eso me atrevería a decir. Yo creo que hay publicaciones, incluso desde libros hasta artículos, hasta redes sociales en general, que al final dejan un mensaje que posiciona mucho en la persona la culpa de su proceso, ¿no? De, estos son los tips para mejorar en este aspecto. Y al final, lejos de que la persona pueda leer eso y sentirse un poco validada, un poco sin culpa, al final ven que eso no le está sirviendo a ellos y se sienten aún más culpables porque dicen, madre mía, si me están diciendo que esta es la guía con la que todo el mundo le está yendo bien y de repente lo estoy intentando con todo lo que puedo y no me está surtiendo efecto. Entonces, hay un problema luego en cómo nos responsabilizamos por nuestros propios procesos y nuestras propias cosas cuando no hemos acudido a lo mejor a un profesional, o ya no a un profesional de la salud mental, sino a alguna persona que nos pueda apoyar, o si lo necesitamos al médico. Pero creo que ahí muchas veces hay esos problemas de que se posicionan las cosas, se habla de ellas, pero no siempre se habla bien y claro, pues luego surgen otros problemas añadidos. Y un poco en la línea de lo que comenta Celia, también se pierde mucho de vista el contexto laboral, el contexto económico, el contexto sanitario, el contexto familiar, incluso también en algunas situaciones, y al final cuando perdemos ese punto de vista nos centramos exclusivamente en lo que comenta Celia, vale, ¿qué puedo hacer yo para que mi problema mejore? Y obviamente hay muchos pasitos que es necesario ir dando, pero no nos podemos olvidar de esa otra parte. Es que imagino que lo que no hay luego es que funciona absolutamente para todos igual, claro. ¿no? Porque no somos todos iguales. Claro. El medicamento milagro no existe. Claro, los 4 pasos de si te sientes mal, haz esto y esto, tampoco. Tampoco. Eso es. Claro. Es lo que quieren decir al final mis compañeras, que cada caso es único, cada caso tiene una casuística que hay que analizar, hay que ver y el tratamiento en cada caso será diferencial, aunque hay cosas que evidentemente pueden venir bien, como claro, preventivas, sí. pero no son la panacea. Ni mucho menos. Porque además nosotros no somos todos iguales tampoco. No, ni las circunstancias ni a nivel individual cada uno, ¿no? Eso es. Nuestro entorno no tiene por qué ser el mismo y no podemos tener los mismos estresores o desencadenantes o mantenedores del problema por el que acudo a terapia. Que el motivo de consulta normalmente es diferente al que luego abordamos. Pero vosotros también es otro tema. El primer mensaje que tenemos que trasladar cada uno es un mundo en sí mismo y hay que tratarle individualmente las consecuencias, sus orígenes, etcétera, etcétera. Que los tratamientos milagros estos de todo así, eso no existe. No. Primera lección que extraemos hoy de aquí. Bueno, por sacar algunos temas específicos de cifras, datos, para empezar a... según los datos que yo recuperaba, decía 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún tipo de problema mental, de salud mental.
comportan alteraciones considerables del pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento. Hay muchos tipos diferentes y el mismo puede afectar de diferentes maneras a determinadas personas. Existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, eso es uno de los temas que abordaremos, y la mayoría de las personas carecen de acceso a una atención eficaz. Otro de los temas que también abordaremos grande, ¿no? Si queréis empezamos por uno de ellos. Vale, decías 9 cada 8 podemos tener problemas mentales. Es que entendemos a veces problema mental como una patología crónica muy grave. Y lo que comentabas, alteraciones en el estado emocional, en el comportamiento, es que son muy normalizados. Es que ahora, si nos ponemos a pensar, ¿quién no tiene a su alrededor a alguien que tenga sintomatología ansiosa, depresiva, problemas de sueño, adicciones? Y cuando hablo de adicciones, hablo adicciones a cualquier sustancia, pero adicciones a internet, al móvil, a tecnología, a apuestas, a la lotería, ahora que viene Navidad. Entonces, claro, 1 de cada 8... Me parece hasta pocos. Eso es. Si es adicción al móvil, me parece hasta pocos, claro. Eso es decir, es que salud mental, o sea, al final este tipo de alteraciones es bastante común. Bueno, dejo hablar a mis compañeras por si quieren decir algo más, que luego voy al siguiente, claro. Sí, no, yo creo que también España está en uno del ranking en uso de benzodiazepinas, de ansiolíticos, de Europa. Creo que es evidente que los problemas de ansiedad los vemos cada vez más en consulta, es una de las cosas que más vienen, con las que lo primero cuando te dicen ¿por qué vienes? Casi siempre es, al menos en mi caso, es casi siempre ansiedad o las ramas de la ansiedad, fobias, insomnio, toda esa parte. Entonces, claro, si sumas el dato que nos comentas con el uso de psicofármacos, pues nos sale que evidentemente hay muchos signos de que están pasando muchas cosas. Hay muchas, o sea, creo que hay muchos orígenes de eso, que luego también como que se posiciona sobre una cosa, todo esto ha pasado solo por el COVID, todo esto ha pasado por... Y al final hay muchas cosas, pero es verdad que no me parece un dato tan sorprendente 1 de cada 8 para nada, ¿eh? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. A lo mejor es colaboración con la que Compañeros. tratamos, a ustedes nos parece que es mucho más, ¿no? Sí, Claro, que posiblemente estamos también un poco sesgadas. Sí, ya, Pero- eso es verdad, porque vemos todo el día. estamos todos los días viéndolo. Nosotros Trabajando con eso. Cuando se habla de salud mental se habla de muchos asuntos muy diversos, patologías diferentes y problemas diferentes. Aún persiste en el estereotipo de este, lo hemos pasado por encima al principio, vaya abogada, esto lo hemos pasado siempre y sin ningún problema, no hemos tenido que ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni tomar nada, ¿no? ¿Eso sigue existiendo todavía? Sí, hay un sector de la población que sí sigue pensando que una ruptura, un estrés laboral, son cosas como muy delimitadas que tienen solución sin necesidad de acudir a un profesional. El problema es lo que decía un poco antes Paula, cuando perdemos de vista el contexto, es que a lo mejor no es un estrés laboral, es que es ¿por qué tengo estrés laboral? ¿Es simplemente el foco en el trabajo? ¿O es que mi vida está ahora mismo un poco inestable y cualquier cosa me provoca ese estrés que se puede cronificar en ansiedad, en problemas de sueño, en estado de ánimo más bajo? Entonces sí, hay una parte de la gente que diría, si te ha dejado el novio o la novia, te han despedido, esto es cuestión de tiempo. Pero es que a veces no. Es que a veces no hacer nada no soluciona. Lo de deja pasar el tiempo, o el tiempo pondrá cada uno, lo cura todo. o lo deja todo, o lo pone todo en su lugar. A veces el tiempo solo empeora, ¿eh? Y solo cronifica, y cuando llegan luego a terapias es más complicado luego trabajar, porque hay muchas más ramas que se hubieran dejado mucho antes. Efectivamente, además, aparte de un poco tener en mente todos esos juicios a nivel de, jope, ¿cómo vas a ir al psicólogo si te ha dejado tu pareja? Es que eso también lo vemos en los propios pacientes. Entonces, eso es algo que es necesario trabajar, porque ese juicio emocional del que hablaba un poco, es necesario destruirlo y tirarlo abajo, porque si no, no se puede ir avanzando en todo el proceso terapéutico. Entonces, a donde voy es que ya no solo lo vemos como en población general, sino en toda aquella, no en toda, pero en algunas personas que también acuden a terapia, que ya se ven muy desbordadas y con muchísima dificultad para llevar esa situación en el día a día, y ya como lo toman un poco como, venga, la última opción, voy a ir a terapia porque me lo han recomendado, creo que me puede venir bien, pero sigue presente ese juicio de, no sé por qué estoy aquí si realmente esto es una bobada. O esto es una tontería. O sea, no solo el ajeno, sino el propio interesado también. Sí. Y que antes se pasaban esas cosas sin ir a terapia, sí, porque quizás no había tanto, la terapia no era algo que se recomendase, no había tantos terapeutas, o sea, ni siquiera había tantos psicólogos como hay ahora, no había tantos recursos, se pasaba, pero ¿cómo se pasaba? Quiero decir que muchas veces la cuestión es no pasarlo tan mal, es ayudar a la persona que lo pueda llevar mejor, a que no le genere un montón de consecuencias. ¿Que tienes estrés laboral y lo pasas? Quizás sí, no todo el mundo, es cierto, pero quizás lo pasas.
pero tienes que pasar por insomnio, por no comer, porque se te caiga el pelo del estrés, por estar súper irritable. Es decir, hay muchas cosas que se pasan, pero lo que intentamos es minimizar ese malestar y las consecuencias que pueda haber más allá, pues con tu red de apoyos, que al final tú estás más irritable y entonces empiezas a dañar las relaciones con los otros. Vale, lo has pasado, pero al final eso van teniendo consecuencias que, aunque no parezca una cosa súper inmediata de me ha pasado esto mientras tenía estrés y me ha cambiado la vida, son cosas que... ¿A qué precio al final? Es decir, porque al final eso, un estrés continuado que puede acabar en mucha otra sintomatología, como decía Celia, ya no solo insomnio, sino problemas relacionales, o que un día estalles, efecto ya presión, un día estalles en el trabajo y te vayas a la calle porque le has dicho a tu jefe algo que no debes. Ay, ¿y qué? Bueno, te han despedido, no pasa nada, no, vamos a hurgar, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Todo esto que hay detrás. Entonces, bueno, hay muchas cosas que normalizamos que no deberían ser normales. O sea, que normalicemos que todo el mundo tiene ansiedad o que todo el mundo vamos corriendo a los sitios o que no tenemos tiempo para tener actividades gratificantes o tiempo libre, no es algo que debiéramos normalizar. Efectivamente, o que necesitemos una pastilla para ir a dormir, porque si no, no descansamos bien 7 u 8 horas al día. Son cosas que están muy normalizadas, pero realmente no deberían estarlo. Uy, nos asustaría si vais preguntando quién toma psicofármacos a vuestro alrededor, os sorprendería la cifra. Me ha sorprendido la cifra que ha dicho Celia cuando ha dicho la cantidad has dicho la medicina, no la benzodiazepinas, ha dicho. Sí, los ansiolíticos. Los ansiolíticos, efectivamente. Hablabas de como que era como muy habitual, como las aspirinas prácticamente. Yo es que lo que veo, o sea, yo creo que eso estamos de acuerdo. Es que ya no pasan ni por unidad de salud mental, ni por psiquiatra, ni por psicólogo. Muchas veces van al médico de cabecera, no puedo dormir, me siento mal, estoy triste, toma. Entonces, claro, es como la solución a muy corto plazo, que no es solución, porque la pastilla mejora en cuanto que da un empujón a nivel pues eso, químico y neurológico, pero el problema que te ha llevado ahí sigue estando. La pastilla no soluciona problemas personales. Bueno, habías dejado hablar a tus compañeras y querías sacar otros temas, aprovecha que es el momento. Claro, no, es que claro, decías, aparte uno de los temas que decías es el acceso, es decir, antes decía Celia, somos mucho más psicólogos, sí, a nivel privado. A nivel público, los ratios de acceso al PIR, que es el examen que da acceso igual que el MIR, a los psicólogos al sistema de salud mental, al público, eso es, van aumentando muy poquito a poco, a cuentagotas. Entonces hay pocos psicólogos en la sanidad pública. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que accede tiene unas listas de espera de 3, 4 meses para su primera visita y luego de seguimiento cada mes, a veces media hora, 40 minutos. Para una persona que esté en un estado grave, es muy poco. Y benditos son los que tengan recursos para pagar su terapia privada. Pero ¿y quién no? Estamos dejando un montón de población fuera de los recursos. Entonces es preocupante cuanto menos. Y los recursos de los psicólogos clínicos que están dentro del Sistema Nacional de Salud, claro, si yo tengo que ver a 10 personas al día y a ti te veo una vez cada 3 meses, es que es muy probable que ni siquiera pueda llevar bien tu caso, porque es que he visto a otras 100 personas entre la primera vez que te vi y ahora, y también eso es algo, tenemos que tener en cuenta que también los profesionales llegan hasta donde llegan, porque es que la demanda es muy alta, las plazas no aumentan tanto, eso han aumentado un pelín estos últimos años, han subido unas 20, una cosa así para toda España, o sea, hablo de España. Entonces, creo que al final también, tanto por parte de que no se puede acceder o cómo se accede, los profesionales se les pone muy difícil hacer una atención pormenorizada, evaluando todo lo que hay que evaluar, teniendo en cuenta todas las variables, porque al final para conocer a una persona y todo hace falta mucho tiempo, hace falta mucha dedicación y mucho trabajo al final inmersivo en esa persona, y al final yo creo que hay personas que se quedan a veces decepcionadas de su contacto que tienen con salud mental por esto, porque no es problema ni del profesional ni de la persona, es del sistema. Y al final creo que eso hace flaco favor para la salud mental, porque yo voy al psicólogo, me encuentro en una situación que no me gusta, una persona que me ve media hora y la vuelvo a ver dentro de 3 meses, prácticamente ni se acuerda de mí porque le tengo que repetir las mismas cosas, porque claro, es que han pasado cientos de personas por sus manos, y entonces yo digo, esto no me sirve para nada. Y entonces digo, yo esto lo rechazo porque no me parece que sea algo que ayuda a nadie, y entonces ahí empezamos con el bucle de los psicólogos no sirven para nada, solo se habla, y es como, no, es que los procesos terapéuticos requieren tiempo, dedicación, y lo que decía Celia, hay muchos profesionales de la salud pública que están huyendo casi
porque se sienten colapsados y porque no pueden hacer los procesos terapéuticos como les gustaría o como han aprendido a hacerlos. Claro. Por el sistema, por el tiempo que Una de tienen. las quejas que suelo escuchar yo es que la privada no es barata. No, No lo es. No lo es. O sea, y no todos se lo pueden permitir. Eso es. Es decir, la privada no es barata. Es cierto que, como cualquier profesional autónomo, tiene sus gastos, evidentemente, no es porque el psicólogo sea un dentista ahora o cosas de estas, es decir, pero hay materiales, hay formación. Pero es caro, y es verdad, y es caro y hay gente que no tiene recursos para asumirlo, es lo que decíamos antes. Entonces, mucha parte de la población se queda fuera del acceso a recursos psicológicos, y es una pena porque dentro del ecosistema de salud, la salud mental es un pilar súper importante. Sí. Es que si la cabeza no funciona bien, es que lo demás deja de funcionar, es que ya sabemos que mente y cuerpo están relacionados, no podemos cortar cabeza y decir lo que pasa que arriba no influye abajo. Entonces, somatizamos, enfermamos, y ahí hay un peso de salud mental muy importante. Entonces, estamos atendiendo a la salud a medias. O sea, ¿cuántas veces no os han cancelado una sesión por decir, no me acordaba que tenía dentista, entonces te cancelo a ti porque tenía dentista? Entonces, ahí ves claro el peso que tiene una cosa y la otra, que no digo que el dentista no sea algo importante, evidentemente sí, que lo es. pero ahí se ve cómo al final quedan cosas, porque son pequeñas muestras que tú ves con tus propios pacientes, con los que ves regularmente, y al final la salud mental parece que está en un segundo, tercer, cuarto plano, pese a que te lo puedas permitir, porque el dentista también te va a costar dinero, y al final se queda un poco por debajo. La conclusión que hemos llegado es que curarse uno solo no se cura. No. Es muy complicado, es muy complicado. A ver, yo soy partidaria de que hay un porcentaje muy importante de resiliencia, es decir, es verdad, porque es verdad que como nosotros trabajamos esto todo el día, pues lo que ves son cosas normalmente de gente que no puede sola y necesita un poco un guía, una persona que le acompañe en su proceso. Pero es verdad que el grosso de las personas, normalmente de las situaciones, salen con sus propios recursos. Lo que pasa es que hay un porcentaje que no, y ese porcentaje podemos ser cualquiera de nosotros en diferentes momentos. Es decir, yo me puedo pasar 30 años de mi vida saliendo con mis propios recursos y que hay una cosa que en esa no. Bueno, en un momento esté más vulnerable por el motivo que sea, o no tenga herramientas para afrontar esto que me ha pasado porque no me había pasado antes. Entonces yo llevo viviendo normativamente mucho tiempo, muchos años, y de repente pasa algo que me desestabiliza. ¿Eso significa que soy peor ahora? No. Es que yo pongo muchas veces el mismo ejemplo, es como si tú hubieras aprendido a utilizar un martillo y estuvieras todo el día con tu martillo, y mientras, oye, tienes clavos, el martillo va fenomenal. Ahora, de repente te viene un tornillo, y dices, tú es que con el martillo no funciona, necesito un destornillador. ¿Quién me da el destornillador? Pues a veces necesitamos aprender herramientas nuevas, y no las necesitábamos antes pues porque no había surgido esa ocasión. Llega un momento en el que necesito una herramienta nueva y si me la brindan y la aprendo, pues ya no necesitaré más, ya tendré más herramientas para hacer frente a lo que venga. Bueno, nos queda muy poco tiempo para llegar al descanso, pero voy a plantearos un tema que me parece amplio e importante, y lo empezamos ahora y lo continuamos después, ¿no? Bueno, doy por hecho que las personas con salud mental son un pelín más vulnerables que los demás. ¿Saben que tienen problemas? O muchos todavía no lo saben. ¿Saben que deben pedir ayuda o lo ignoran? ¿Saben dónde pedirla y cómo pedirla? ¿O esto todavía no se sabe? ¿Las familias les hacen caso, les apoyan, o les miran como diciendo qué raro eres, hijo, y pasan de ti? No sé, es un planteamiento muy genérico. Claro, todo. Es que hay de todo. Hay patologías en las que hay una desconexión con la realidad, entonces darse cuenta y ser conocedor y responsabilizarse del problema es complicado, y hay otras que no. Hay otras que desde el principio alguien se empieza a percibir más cansado, más triste, más ansioso de lo habitual, y rápido pide ayuda. Y ahora es verdad que hay en contextos, depende de tu entorno, de tu contexto, que son los propios familiares o amigos los que dicen, oye, es que yo voy a terapia y me fue fenomenal, o me ha ido fenomenal. Es decir, entonces, es que claro, antes has dicho, 1 de cada 8, es que en 1 de cada 8 hay tantas patologías tan dispares, o hay problemas de salud mental tan dispares, que habría que diferenciar cada caso. Entonces no se puede dar una respuesta así como muy concreta, la verdad. Muy difícil. Es muy difícil, y depende de cada caso, depende de cada persona y también de cada problemática. Claro, al final, y depende de la personalidad, es decir, yo puedo ser una persona que le cuesta muchísimo pedir ayuda, claro, y me estoy viendo que me voy para abajo y que me estoy encontrando mal, y no voy a ceder y no lo voy a decir, y hay otras personas que en cuanto se notan algo, de hecho, corren a por ello porque les desregula muchísimo, y entonces piden la ayuda. Pero es verdad que, claro, es que hay tantas ramas tan diferenciales en ese sentido. A mí sí que me ha sorprendido que desde, por ejemplo,
otros profesionales, trabajadores sociales, médicos de cabecera, sí que es más habitual, yo creo que antes, el hecho de que te venga una persona y te diga, no, mi médico me ha recomendado venir, Sí. mi trabajador social, Sí, la orientadora del colegio me ha dicho, eso ya, yo sí que creo que es algo que está mucho más normalizado, porque muchas veces las personas no saben a dónde acudir, sobre todo es llamativo que las personas mayores suelen acudir al médico Al de médico de cabecera, cabecera. que es donde han ido siempre. O Y hay- urgencias en algunos casos, que también suele ocurrir con algún ataque de ansiedad, que también tiene síntomas y son como mucho más sonoros, llama mucho la atención y eso hace que nos asustemos con mayor facilidad. Entonces también en algunas ocasiones acudimos a urgencias por ellos y nos dicen, oye, que esto resulta que es ansiedad. Entonces ahí ya dices, ostras, pues voy a ir al psicólogo, que puede ser el profesional que me ayude con este problema. Sería interesante Pero- llamar a alguien de urgencias para decir cuántos ataques de ansiedad Sí. a la semana están confundiendo Sí. con infartos. Total. Los usuarios Los- se claro. suben con sintomatología pensando que es un infarto y es como, no, es ansiedad. Pastillita bajo la lengua y de aquí a ahora empezamos tranquilizarse. Un rato. a buscar otras opciones. Bueno, paramos aquí un momento, Vale. vamos al interludio publicitario y enseguida volvemos. Volvemos enseguida.